Vamos a estudiar las reglas de inferencia que, como indicamos en el video anterior, son implicaciones tautológicas que se utilizan para analizar la validez de razonamientos. La primera regla que vamos a estudiar es la regla de simplificación, que tiene dos formas de uso. En esta regla de simplificación, una de mis premisas es de tipo conjuntiva, por ejemplo, P y Q. Y la conclusión correcta a esta premisa es ya sea P o ya sea Q. Entonces, si una de mis premisas es P y Q, por lo tanto puedo deducir P. O si mi premisa es P y Q, por lo tanto puedo deducir Q, cualquiera de los dos. Esta es la forma vertical de escribir el razonamiento, ¿no? Ustedes recuerdan que separamos las premisas de la conclusión mediante una línea horizontal. Lo que va encima son las premisas y lo que está debajo es la conclusión. Ahora bien, este razonamiento igual puede escribirse en forma horizontal. Por ejemplo, en el primer caso tendríamos P y Q implica tautológicamente P. ¿Por qué implicación tautológica? Porque es una regla de inferencia. Y en el segundo caso tenemos que P y Q implica tautológicamente Q. Entonces tenemos estas dos formas de escribir la regla de inferencia. Se puede verificar con la forma horizontal haciendo la tabla de verdad, que eso nos va a dar efectivamente una tautología. Acá vamos a hacer un pequeño ejemplo de uso de esta regla de inferencia. Entonces, en un argumento tengo lo siguiente. Fui al cine y fui al teatro, ¿sí? Por lo tanto, fui al teatro. Este es un razonamiento que podemos simbolizarlo de esta manera. Fui al cine sería mi proposición que le podemos llamar, por ejemplo, P. El I es conector. Fui al teatro es mi proposición Q. Por lo tanto, que tenemos acá no es una proposición porque no está afirmando nada sobre algo. Es solamente un indicador de conclusión. Lo que sigue a ese indicador de conclusión es la conclusión de este razonamiento. Fui al teatro, que acá está simbolizado por Q. Entonces, este razonamiento se escribe de la siguiente manera: P y Q, esa es la premisa, y mi conclusión es Q. Y por lo tanto puedo validar este razonamiento ya que corresponde a la regla de simplificación. También podría haber deducido de todo esto: fui al cine y fui al teatro, por lo tanto fui al cine. La segunda regla de inferencia se llama la regla de adjunción. Es una regla que tiene como base las premisas siguientes, dos premisas cualesquiera, digamos P y Q. Y la conclusión en este razonamiento es P y Q, la conjunción de ambas premisas. Entonces, si en un razonamiento tenemos dos premisas cualesquiera, puedo concluir siempre la conjunción de esas premisas, P y Q. Ese razonamiento en forma horizontal también se puede escribir P conjunción Q implica P y Q. Esto es una tautología y se puede verificar mediante su tabla de verdad, una implicación tautológica. Vamos a ver un pequeño ejemplo acá. A ver, en uno de mis razonamientos tengo lo siguiente. Fui al cine. Punto seguido. Fui al teatro. Punto seguido. Por lo tanto, fui al cine y fui al teatro. O simplemente podemos escribir fui al cine y al teatro en el lenguaje natural. Este razonamiento es válido ya que tiene la estructura de la regla de adjunción. Entonces, si empezamos a simbolizar, fui al cine, la simbolizamos por la letra Q. Punto seguido, fui al teatro. Bueno, podemos empezar con P también. Lo normal sería con P. Simbolizamos fui al cine con P. Fui al teatro, lo simbolizamos por Q. Por lo tanto, de nuevo, no es una proposición, solo es un indicador de conclusión. Por lo tanto, fui al cine, eso es P, y al teatro, eso es Q.
Entonces, este razonamiento en forma vertical es P, la primera premisa, Q, la segunda, y mi conclusión es P y Q. Y es un razonamiento válido porque tiene la estructura de la regla de adjunción. Noten la diferencia en el punto seguido acá y en el conector I acá. Entonces, normalmente para distinguir una premisa de otra, está este signo de puntuación, el punto seguido. También existen otros indicadores de premisas que los vamos a estudiar más adelante. Mi tercera regla de inferencia se llama la regla de adición y es la más curiosa de todas las reglas de inferencia que vamos a ver. En esta regla de adición tenemos una premisa, digamos premisa P, y nosotros podemos concluir correctamente esa premisa P o cualquier otra proposición Q. Entonces, P, por lo tanto, P o Q, donde Q es cualquier proposición. Es decir, básicamente a una premisa cualquiera yo puedo adicionarle cualquier otra proposición, falsa o verdadera, siempre y cuando sea con el conector O y esa conclusión es correcta. En forma horizontal sería P implica tautológicamente P o Q y se puede verificar mediante la tabla de verdad de esta fórmula justamente que va a darnos una implicación tautológica o tabla de verdad donde todo es uno, por lo tanto es una regla de inferencia. Es una regla curiosa ya que permite hacer conclusiones que son un poco, como podríamos decir, un poco absurdas, pero que desde el punto de vista lógico, la estructura en sí, la forma del razonamiento, más allá del contenido, de la validez de alguna de las premisas, es correcto. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Digamos, en este razonamiento yo digo lo siguiente, Sucre es la capital de Bolivia. ¿Sí? Punto seguido. Por lo tanto, Sucre es la capital de Bolivia o hay elefantes en Marte. Este razonamiento es correcto, aunque una de las proposiciones que están en este razonamiento tiene un valor de verdad falso, porque no hay elefantes en Marte. Y es correcto porque tiene la estructura de la regla de adición. Entonces, si empezamos a simbolizar, Sucre es la capital de Bolivia, le podemos llamar P. Por lo tanto, eso ya es indicador de conclusión, no es premisa. Entonces, lo que sigue es la conclusión. Sucre es la capital de Bolivia, eso es de nuevo P. O hay elefantes en Marte, sería una nueva proposición Q. Si escribo el razonamiento en forma vertical, tendría una premisa P y luego viene la conclusión, por lo tanto separo con la línea horizontal P o Q. Entonces no importa el contenido de este razonamiento, el valor de verdad de la proposición Q, falso o verdadero, este razonamiento tiene la estructura de la regla de adición, por lo tanto podemos decir que es correcto o válido. La cuarta regla se llama modus ponens, abreviamos esa regla MP. Y es una regla que utilizamos con bastante frecuencia sin darnos cuenta de ello, aunque también no la solemos utilizar correctamente y la confundimos con una falacia lógica llamada afirmación del consecuente. Pero bueno, eso lo vamos a ir estudiando más tarde. El modus ponens es la regla de inferencia lógica que tiene la forma siguiente. Hay dos premisas. Esas premisas son P implica Q, una premisa condicional. La segunda es P, por lo tanto puedo decir Q. Entonces, si P implica Q y tengo P, por lo tanto tengo Q. Si pensamos en términos de condición suficiente o necesaria, la primera premisa, P implica Q, nos dice que P es suficiente para Q. La segunda nos dice que se tiene P, por lo tanto se tiene Q.
Es una regla de inferencia bastante natural. En su forma horizontal se escribe P implica Q y P, por lo tanto, o implica tautológicamente Q. Un ejemplo simple del uso de esta regla, el uso correcto de esta regla, es el siguiente razonamiento. Si llueve, entonces el patio se moja. Punto seguido. Llovió. Punto seguido. Por lo tanto, el patio se mojó. Este es un razonamiento correcto, ya que tiene la estructura del modus ponens. Si simbolizamos, tendríamos si, entonces es una oración condicional. Entonces aquí tenemos la proposición llueve, que podemos simbolizar por P. El patio se moja. Esta proposición la podemos simbolizar por Q. Llovió, eso es de nuevo P. Por lo tanto es indicador de conclusión. El patio se mojó, eso es Q. Recordarles de nuevo que en lógica no hacemos diferencia entre los tiempos verbales debido al principio de identidad, ¿no? Si una proposición es verdadera, siempre será verdadera. Si una proposición es falsa, entonces siempre será falsa. Por lo tanto, llueve, aquí falta un acento, llovió, lloverá, había llovido, etcétera, significan lo mismo. De modo que, de modo igual, el patio se moja o el patio se mojó, etcétera, significa lo mismo. Y hemos utilizado la misma letra para simbolizarlo. Ahora, si escribimos este razonamiento en forma horizontal, tendríamos la primera premisa es desde este sí hasta el punto seguido que tenemos acá. Una buena referencia para indicar de dónde a dónde va una premisa es por lo general los signos de puntuación, los puntos seguidos. La lectura de comprensión es fundamental en este tipo de ejercicios. La primera premisa entonces es si llueve el patio se moja, simbolizando P entonces Q o P implica Q. La segunda premisa es llovió desde este punto seguido hasta donde termina este otro punto seguido o comienza, mejor dicho, este otro punto seguido. P. Por lo tanto, viene la conclusión. Por lo tanto, el patio se mojó. Por lo tanto, Q. Y aquí podemos apreciar que tiene la estructura del modus ponens y por lo tanto este pequeño razonamiento o argumento es también correcto o válido. Pasamos a la quinta regla de inferencia. Esta quinta regla de inferencia se llama modus tollens, se abrevia MT, y en cierta forma es equivalente a la regla del modus ponens, ya que utiliza la contrarrecíproca como base, pero bueno, tomándola como una regla aparte, el modus ponens consta de dos premisas. La primera de ellas es condicional, P implica Q, la segunda es no Q, y la conclusión en este razonamiento, en esta estructura de razonamiento correcto, es no P. Entonces, si P implica Q y no Q, por lo tanto, no P. Para entender mejor esta regla de inferencia, podemos pensar en términos de condición necesaria. Entonces, recordando la terminología de condición necesaria, si tenemos una implicación, P implica Q, que es verdadera, todas las premisas siempre se toman verdaderas en un razonamiento, entonces si P implica Q es verdadera, eso quiere decir que Q es necesario para P. Entonces, si Q no se da, entonces no se puede dar P. Entonces, P implica Q, no Q, por lo tanto, no P. Este es el modus tollens. En su forma horizontal también podemos escribir la fórmula P implica Q y no Q, y eso implica tautológicamente no P.
Acá vamos a hacer otro ejemplo simple en el que se ve esta estructura del modus tollens, lo cual permite validar este razonamiento. El razonamiento es el siguiente. Si, vamos a escribir acá, si llueve, el mismo ejemplo de hace un momento, si llueve, lo vamos a cambiar un poco nada más. Si llueve, entonces la calle se moja. Punto seguido. El patio habíamos dicho, ¿no? Bueno, la calle no importa. Punto seguido. La calle no está mojada. Por lo tanto, ¿qué podemos deducir? No llovió. Y este razonamiento es correcto porque tiene la forma del modus tollens. Una vez más, si simbolizamos, acá tenemos una oración condicional. Si, entonces, simbolizamos por P a la proposición llueve. A la calle se moja, la simbolizamos por Q. Aquí tenemos la calle no está mojada, que es la negación de Q, no Q. Por lo tanto, que es indicador de conclusión, no es premisa. La conclusión es no llovió, que es la negación de P, ¿no? Llueve, no llovió, no P. Si escribimos ahora el razonamiento en forma vertical, tendríamos la primera premisa, es todo esto, desde donde comienza la oración condicional hasta el punto seguido. Esa es una de las primeras premisas, es la premisa 1. Es del tipo P implica Q. La segunda premisa, desde se moja, desde ese punto seguido, después de se moja hasta este otro punto seguido. Esta es la premisa 2. No Q. Y mi conclusión es esta de acá. Gracias al indicador de conclusión, por lo tanto. Entonces P implica Q, no Q, por lo tanto, lo vamos a escribir más acá. P implica Q, no Q, por lo tanto, no P. Y este razonamiento es correcto porque tiene la forma del modus tollens. La sexta regla de inferencia que vamos a estudiar en este video, en el siguiente vamos a ver las restantes, es el silogismo disyuntivo. Este silogismo disyuntivo lo abreviamos SD y tiene la forma siguiente. Hay dos premisas. Una premisa es disyuntiva, es una O, es P o Q. La otra premisa descarta una de ellas, es la negación de P en este ejemplo. Por lo tanto, yo puedo decir o deducir Q. Entonces, si P o Q y no P, por lo tanto Q. Entonces tenemos una disyuntiva, es P o Q, pero no es P, por lo tanto tiene que ser Q. Es otra regla de inferencia bastante natural como el modus ponens y el modus tollens. Entonces básicamente nos dice que en una disyuntiva, si una de ellas no es verdadera, la otra, aunque parezca improbable, tiene que ser la verdad. En forma horizontal, este silogismo disyuntivo se escribe P o Q y no P, implica tautológicamente Q. Vamos a ver un pequeño ejemplo acá. A ver, en el ejemplo va a ser, el ejemplo que voy a elegir es el siguiente. Voy al cine o voy al teatro. ¿Sí? No fui al cine. Punto seguido, por lo tanto, fui al teatro. Este es un razonamiento válido porque tiene la forma del silogismo disyuntivo. En efecto, si simbolizamos, voy al cine es mi proposición P o es el conector disyunción. Voy al teatro es mi proposición Q. No fui al cine es la negación de P. Por lo tanto, de nuevo es indicador de conclusión. Fui al teatro, mi conclusión es Q.
Entonces aquí es la premisa 1. Premisa 1. Esto es la premisa 2. Otra vez para identificar de dónde a dónde va una premisa, la lectura de compresión es importante y nuestra guía son los signos de puntuación, en este caso los puntos seguidos. Fui al teatro, esa es mi conclusión. Ahora, si escribimos este razonamiento en forma vertical, la premisa 1 se simboliza P o Q, la premisa 2 es no P y mi conclusión es Q. En un razonamiento, las premisas siempre se toman verdaderas. Entonces, P o Q es verdadero. Quiere decir que voy al cine o voy al teatro es verdad. Eso quiere decir que he hecho al menos una de las dos cosas, o posiblemente ambas. Pero mi premisa 2 dice que no hice en realidad una de ellas. No fui al cine. Por lo tanto, fui al teatro. Y eso es correcto de acuerdo al silogismo disyuntivo.